Muy bien amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la replicación del DNA, pero en los procariontes. Acordémonos que la replicación va a ser un proceso mediante el cual se hacen copias fieles del DNA que van a garantizar la transmisión y la conservación de la información genética. En este caso la replicación va a tener tres pasos que vamos a estudiar: la iniciación, la elongación y la terminación. Una vez que se hizo la descripción del modelo de DNA por Watson y Crick, era importante determinar cómo el DNA cómo se copiaba la información del DNA. Para esto correspondió a Mendelssohn y Frank Stahl diseñar el experimento para describir la forma en la cual el DNA se replicaba. En este caso se comprobó que la forma de replicación del DNA era semiconservativa, donde una hebra de DNA parental servía como molde para la síntesis de una hebra nueva. Muy bien, para la replicación del DNA tenemos dos sitios que son importantes. Uno de ellos es llamado ORI, que se llama así porque se asocia con el sitio del origen o de iniciación de la replicación. El segundo sitio se llama TERM, llamado así porque se asocia con el sitio de terminación de la replicación. En el caso de los procariontes, estos sitios han sido estudiados tanto en virus como en bacterias. Y aquí tenemos el sitio 1, que es el ORI, que lo tenemos acá, y el sitio TER, que es donde se termina la replicación o duplicación del DNA. Entonces el sitio de origen es O y el sitio de terminación es T. Una de las cosas es que en caso de la iniciación tenemos que entender que la duplicación del DNA no es un proceso al azar. En este caso la iniciación no se da en cualquier sitio del DNA, sino que va a empezar en una secuencia que, como ya habíamos visto, se llama origen de la replicación. En este caso, en esta secuencia vamos a tener o se van a formar dos horquillas de replicación, lo cual origina que la síntesis del DNA vaya en dos direcciones, o como dice aquí, bidireccional. En el genoma circular de las bacterias solamente vamos a encontrar un sitio de iniciación de la replicación, o sea que solamente vamos a tener un ORIC. Acá tenemos, en el caso de las bacterias, el sitio de iniciación se llama ORIC-C. Acá tenemos que la primera proteína que se une es la DNA-A, y aquí tenemos cómo se forman las horquillas de replicación que van en direcciones contrarias, como habíamos dicho, bidireccionales. Y acá tenemos el sitio de terminación llamado TER. Entonces estas horquillas avanzan por el DNA hasta el sitio TER. Bueno, en el caso de las bacterias, la replicación ha sido altamente estudiada en Escherichia coli. Como ya habíamos visto, su sitio de iniciación se llama ORIC-C. En este caso, este sitio de iniciación está constituido por 245 pares de bases de DNA. Vamos a encontrar dos motivos cortos que son repetidos. Uno que va a tener una secuencia de 9 nucleótidos, por eso se llama nonámero. Aquí vamos a tener de este nonámero 5 copias, y otro que va a tener 13 nucleótidos que se llama tridecámero, donde vamos a tener 3 copias. Y acá tenemos el sitio de origen de replicación. Aquí esta es la secuencia consensus para estas tres secuencias de 13 pares de base. Ustedes pueden contarla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esta secuencia la vamos a encontrar aquí repetida 1, 2 y 3 veces. Entonces son 3 secuencias de 13 pares de base en tándem. Este es un tándem, 2 tándem y el tercer tándem. Acá tenemos 4 secuencias de 9 pares de base. Esta es la secuencia consenso.
Estos son los nueve nucleótidos. Y acá tenemos esto repetido una vez, esto repetido otra vez, esto repetido otra vez. Y en estas secuencias se va a unir la DNAA, la proteína DNAA. Este es entonces como está constituido el origen de replicación en las bacterias. Entonces, como ya habíamos visto, la proteína DNA se va a unir cerca de las regiones ricas en adenina-timina, que es la región de reconocimiento. Esta proteína DNA necesitamos que reciba energía, por eso está acoplada a una molécula de ATP. Y entonces, para que se inicie la replicación, necesitamos que 30 moléculas de DNA se unen al ORIC-C. Esta unión va a ocurrir cuando el DNA está súper enrollado negativamente, que esto es lo que ocurre normalmente en Escherichia coli. El resultado, cuando se une estas 30 moléculas de DNA a la doble hélice, lo que va a provocar es que esta doble hélice empiece a abrirse. El mecanismo por el cual la doble hélice empieza a abrirse por la acción de la proteína DNA todavía no se conoce perfectamente, pero todo parece indicar que favorece la torsión o empieza a abrir las doble hélices rompiendo los puentes de hidrógeno. Esto también es favorecido por una proteína que se conoce como HU, que es la proteína más abundante, que también ayuda a empacar el DNA de las Escherichia coli. Una vez que después de que el DNA se ha abierto, como dice aquí que ocurre la fusión, se reclutan las siguientes proteínas, que son la DNAB y la DNAC, que estas así forman el complejo de preinicio. La DNAC tiene un papel transitorio y puede ser que ayude a la DNAB a unirse. Y lo importante de la unión de esta proteína DNAB es que es una helicasa, es decir, es una proteína que va a ayudar a desenrollar el DNA. Esto es importante porque, como ya habíamos visto, la DNAA solamente se va a unir a estas regiones consensos que están en el ORIC-C. Por lo tanto, para poder desarrollar el DNA necesitamos otra proteína que tenga esa función, y en este caso lo hace la proteína DNAB. Por eso es muy importante. Si no se une esta proteína DNAB al sitio de inicio de la replicación, no vamos a tener esa abertura de la doble hélice y no se van a poder formar las horquillas de replicación. Por eso dice que aquí que la DNAB rompe los pares de base, incrementa la región de hebra sencilla, es decir, nos va abriendo espacio para que se unan las proteínas que se van a encargar del alargamiento, que son las polimerasas. Bueno, acá tenemos la explicación de todo lo anterior. Aquí tenemos el famoso ORIC-C o el sitio de iniciación de la replicación. Aquí tenemos nuestras dos regiones de secuencias repetidas, las que tienen 9 y las que tienen 13, ¿no? Acá tenemos entonces que lo primero que va a ocurrir es que se unen 30 moléculas de DNA que son transportadas por la proteína HU y que necesitan ATP para poder unirse a estas regiones que vimos. Una vez que se han unido a estas regiones de iniciación, empiezan a abrir a la molécula del DNA. Estas pequeñas aberturas que forman la DNA favorece que se una la DNAB y la DNAC. La DNAC lo que hace es transportar a la DNAB a estas regiones de inicio de la replicación. Este complejo DNA A, DNAB y DNAC unidos a los inicios de la replicación se conoce como complejo de inicio. Finalmente la DNAC va a ser liberada para que la DNAB
B pueda cumplir su papel de helicasa. Y entonces la unión de DNA A, DNA B y DNA C es la primera fase de iniciación de la replicación del DNA en los procariontes. A partir de este momento, una vez que se han unido estas tres proteínas, que se ha abierto la hebra de DNA, entonces sí vamos a ver lo que va a ocurrir en la fase de elongación. La elongación o alargamiento. Entonces aquí vamos a tener dos problemas, porque acuérdense que las hebras tienen que ser copiadas al mismo tiempo, y una de las cosas es que la polimerasa solamente va a realizar copias del DNA de una dirección de 5' a 3'. Por lo tanto tenemos la hebra retardada, que también debe de copiarse, pero esta hebra retardada se copia de manera discontinua, produciendo pequeños fragmentos cortos. La DNA polimerasa necesita de cebadores que proporcionen extremos 3, es decir, oxidrilos que estén unidos al átomo de carbono número 3. Las enzimas que van a ayudar a la replicación o a la síntesis de la hebra nueva a partir del molde en Escherichia coli, tenemos la DNA polimerasa 1, que va a rellenar los huecos y que va a reparar. La DNA polimerasa 2 y 3, que tienen la función principal de síntesis, y esto es que añade bases en ambas cadenas en la dirección 5' a 3', y que van a requerir un oxidrilo que esté en la posición número 3. Y entonces aquí tenemos características de las tres DNAs polimerasas. Aquí tenemos el gen que las codifica, que en el caso de la DNA polimerasa 1 se llama POL-A, en el caso de la DNA polimerasa 2 se llama POL-B, en el caso de la DNA polimerasa 3 se llama POL-3. Aquí tenemos las subunidades. El caso de la POL-A es 1. En el caso de la polimerasa 2 pueden ser mayor o igual a 4, y en el caso de la polimerasa 3 va a ser igual o mayor a 10. Por lo tanto, los pesos moleculares varían. Aquí tenemos para la POL1 103.000, 88.000 para la POL2, y la POL3 es una enzima multimérica muy grande que su peso molecular está arriba de los 900.000 daltones. Las actividades de exonucleasa 3' a 5', que le llaman corrección de errores, las tres polimerasas lo tienen. La actividad exonucleasa de 5 a 3', solamente la POL1 lo tiene, mientras que la POL2 y la POL3 no lo tiene. La velocidad en la que agregan los nucleótidos, que se conoce como velocidad de polimerización, la POL1 va de 16 a 20 nucleótidos, la POL2 es aproximadamente de 7 y la POL3 tiene de 250 a 1000 nucleótidos por minuto. La procesividad, nucleótidos añadidos antes de disociarse, tenemos entonces de 3 a 200, mayor de 10.000, mayor o igual a 500.000 nucleótidos. Por eso es que esta POL3 es la enzima o el complejo multienzimático responsable del alargamiento de las hebras de DNA. Muy bien, pero entonces una de las cosas que también tenemos que entender es que este complejo multienzimático de la polimerasa 3 se va agregando de manera y la podemos encontrar en distintos estados. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba tenemos el sitio catalítico y está constituido por la subunidad alfa, la subunidad tau y la subunidad épsilon. Y aquí tenemos el peso molecular: 430.000 para alfa, 10.000 para tau y 25.000 para épsilon. Entonces esta va a ser aquí habíamos visto su peso molecular de 166.000 daltones, y esta la que se va a encargar de la síntesis de el DNA. Entonces esta subunidad, la alfa, mientras que la épsilon tiene la corrección de 3' a
5'. Y esta subunidad tau nos va a ayudar al ensamblaje. Entonces este es el sitio catalítico de la polimerasa 3. Para que este sitio catalítico lo tengamos en forma de dímero, necesitamos la acción de otra proteína que se conoce como tau. Entonces a este sitio catalítico se tienen que unir dos proteínas tau, y así vamos a tener dos centros activos formando la polimerasa 3. Y esto nos va a ayudar porque por aquí podemos sintetizar una hebra y por acá podemos sintetizar la otra hebra. Pero todavía se pueden unir subunidades delta y gamma. Y esto nos va a dar una masa molecular de mayor tamaño. Y este es el complejo que nos va a ayudar a sintetizar, a aumentar la síntesis del DNA. Cuando ya tenemos la enzima que se conoce como el holoenzima, que es responsable de la síntesis del DNA, vamos a tener entonces esto. Sí puede sintetizar las dos hebras, las dos unidades alfa y estas 4 proteínas o subunidades que tenemos. Estas dos proteínas beta nos va a ayudar a unirse a este sitio activo, a la hebra continua, y esta subunidad beta va a ayudar a unirse a este centro activo, a la hebra discontinua. Entonces el papel de estas subunidades beta es de colocar a los sitios catalíticos en la hebra continua y en la hebra rezagada. Y es gracias a este complejo multienzimático que se puede llevar a cabo la síntesis o la copia de la hebra continua y de la hebra rezagada. Aquí entonces tenemos la DNA polimerasa, los dos sitios catalíticos que acabamos de ver. Lo que está en medio es el DNA que se está abriendo y que se está copiando. ¿Sí? Y aquí podríamos tener los dos sitios catalíticos vistos, y en medio pues nos queda una especie de agujero. Este agujero es por donde pasa el DNA, donde se va moviendo la enzima sobre el DNA y lo va copiando, que es entonces lo que tenemos acá. Esta subunidad beta, que es el brazo que nos acomoda a las dos subunidades para que podamos sintetizar la hebra continua y la hebra rezagada. Por eso la unión de estas subunidades beta es importante, porque sensa el DNA donde se puede sintetizar. Como ya habíamos visto, las polimerasas van a añadir nucleótidos solamente en dirección 5' a 3'. Entonces aquí tenemos el DNA que se va abriendo. Acá tenemos entonces los nucleótidos que se van agregando, pero las polimerasas necesitan de la participación de este oxidrilo que está colocado en la posición número 3 o en el átomo de carbono número 3. Acuérdense que los nucleótidos vienen contra el fosfato. Aquí se va a llevar a cabo la unión. ¿De acuerdo? Las polimerasas no pueden actuar en la posición número 5. ¿De acuerdo? No podemos agregar porque aquí tenemos fosfato. ¿De acuerdo? Entonces la reacción siempre se da entre el fosfato y un grupo oxidrilo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es como se lleva a cabo la síntesis. Esta es nuestra hebra molde. Aquí se van sintetizando los nucleótidos. Aquí tenemos el oxidrilo libre. Llega el siguiente nucleótido que trae 3 fosfatos. Y entonces aquí se da la reacción. Esa reacción nos libera fósforo inorgánico y nos libera agua. Y entonces eso favorece la unión de el siguiente nucleótido. Y así aquí entraría otro nucleótido bajo este mismo mecanismo.
¿Qué es lo que tenemos acá? Para la replicación de la hebra que es discontinua, ya vimos que para el caso de la hebra continua necesitamos que se una el ORIC-C, luego que se ensamblen, que se unan las DNA-A, la DNA-B y la DNA-C al ORIC-C, luego se ensamblan las polimerasas y una vez ensamblada la polimerasa empieza a sintetizar nucleótidos. La hebra continua no tiene problema. Sin embargo, en el caso de la hebra discontinua, entonces, o cadena retrasada, necesitamos que se vayan sintetizando por pequeños pedazos, y para que se pueda llevar a cabo esa síntesis necesitamos de una pequeña secuencia o cebador. Este cebador es RNA, que normalmente va de 20 a 60 nucleótidos. Este pequeño RNA es sintetizado por la enzima llamada primasa o RNA Pol, que nos va, y estos fragmentos se conocen como fragmentos de Okazaki, que también son rellenados por la DNA Pol 3 en procariontes y obviamente también en eucariontes, aunque en la síntesis del DNA en eucariontes los vamos a ver más adelante. Una vez que se han rellenado y se han eliminado esos segmentos de RNA, pues va a entrar una enzima que se llama ligasa, que nos va a rellenar ese espacio que queda formando un enlace fosfodiéster. Y entonces aquí tenemos las horquillas de replicación. Acá tenemos la hebra continua. La hebra continua, como ya dijimos, ensambla la maquinaria de síntesis del DNA y su síntesis es hasta que llegue al sitio de terminación. Pero la hebra rezagada necesita que se formen pequeños fragmentos para poder rellenar estos huecos que quedan. Entonces, estos pequeños fragmentos que tenemos acá son de RNA. Y es así como se van formando los fragmentos de Okazaki. Entonces, como ustedes ven aquí, llega la DNA polimerasa, rellena el hueco y después tiene que remover estos pequeños segmentos de RNA y seguir rellenando. Y es así como se va llevando a cabo la síntesis de la hebra discontinua. Esto lo tenemos acá, acuérdense. Tenemos acá es la dirección hacia donde va la horquilla de replicación. Aquí tenemos la síntesis de la hebra continua. Por acá tenemos entonces la síntesis de la hebra discontinua. Tenemos la formación de estos pequeños cebadores que lo tenemos acá abajo, que son cebadores de RNA. Aquí se va sintetizando el DNA complementario de la hebra. Estos fragmentos de RNA y DNA nuevos se llaman fragmentos de Okazaki. Finalmente tenemos que la acción de la exonucleasa de la Pol 3 nos va quitando estos fragmentos de RNA y al final nos va a quedar un pequeño hueco que acuérdense que va a ser rellenado por la enzima ligasa, que nos va a formar aquí un enlace fosfodiéster. Y es así como se lleva a cabo la síntesis de las dos hebras, tanto de la hebra continua como de la hebra discontinua. Esto lo tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos el primer o el cebador. Acá acuérdense que esto va a ser sintetizado por la primasa, ¿no? Entonces sabemos que la ADN polimerasa va a rellenar estos huecos, ¿sí? Después llega la polimerasa y va a quitar estos fragmentos de RNA y que en este caso lo va a hacer la polimerasa 1 y finalmente estos espacios que quedan aquí son unidos por la ligasa. Entonces la polimerasa 3 rellena los huecos, la polimerasa 1 quita el RNA mensajero y la ligasa une los huecos que quedan entre ya los nucleótidos que son complementarios a la hebra que ha servido como molde.
Bueno, necesitamos este pequeño cebador porque va a ser más ser más proclive al error, por lo que debería eliminarse, y el RNA puede detectarse y eliminarse fácilmente por la DNA polimerasa 1. ¿Qué es lo que hace aquí? Aquí nosotros tenemos esto. Como ven, ahí eliminó ese nucleótido que no correspondía y agrega el nucleótido adecuado. Y así nos va a quedar ese extremo, y acá vamos a tener otro nucleótido, y aquí va a entrar la ligasa para formar un enlace fosfodiéster y tener este tipo de enlace. Entonces, ese complejo multienzimático que acabamos de ver se conoce como replisoma y es el encargado de la síntesis de las dos cadenas de DNA que son utilizadas como molde. Está formado por el primosoma, que el primosoma tiene dos enzimas, la primasa y la helicasa, que desenrolla el DNA. Tenemos la proteína de unión en cadena sencilla, que se conocen como SCB, que estabiliza el DNA de una sola hebra. Vamos a tener el papel de la topoisomerasas, que son enzimas que provocan cortes en el DNA, porque mientras un extremo del DNA se va abriendo, por el otro lado se va enrollando. Sufre el DNA un super enrollamiento. Entonces llegaría un momento en donde sería imposible para las helicasas abrir ese super enrollamiento. Por eso las topoisomerasas introducen un corte en el DNA para liberar la tensión de la torsión del superenrollamiento. Y eso permite que la horquilla de replicación avance en ambas direcciones. Y es lo que tenemos acá. Entonces aquí finalmente tenemos nuestras dos cadenas. Ambas cadenas sirven de molde. Tenemos la que es producida por la hebra continua. Acá tenemos las proteínas que nos ayudan a estabilizar estas hebras de DNA, ¿no? Y acuérdense que a ambas polimerasas van a sintetizar la cadena continua y van a sintetizar la cadena rezagada, o la que va a tener fragmentos de Okazaki, ¿no? Y acuérdense que mientras van avanzando en esta dirección, el DNA por este lado se va enrollando. Por lo tanto, necesita la participación de las topoisomerasas para romper este super enrollamiento y permitir que este complejo multienzimático avance sobre las dos hebras. Y finalmente, la terminación se va a producir en un sitio fijo del ADN, y ahí se da porque existe la I en ese sitio de terminación. Va a haber unidas proteínas que se reconocen esa región de terminación, y eso da como resultado que cuando llegue la horquilla de replicación a donde hay proteínas unidas al DNA, se separe, ¿no? Y eso nos va a dar origen a las moléculas de DNA hijas. Una vez que se ha terminado, el DNA puede sufrir modificaciones, y una de las principales es la metilación en regiones específicas, que eso le va a dar una marca característica al DNA. Muy bien, amigos, con esto hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. Te invito a que dejes tus comentarios. También te invito a que, si no te has suscrito al canal, te suscribas. Además, que actives la campana para estar pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. Y no me queda más que darte las gracias e invitarte para el siguiente video. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.